Muy buenos días a todos. En nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Magdalena, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta sesión de la Cátedra Energesis 2022, una mirada internacional a las edificaciones energéticamente sostenibles, realizada con el objetivo de seguir avanzando y afianzando los lazos de cooperación con la empresa. Este es un espacio dirigido a estudiantes y graduados de la Universidad del Magdalena. En tal sentido, el actual Plan de Gobierno 2016-2020, una universidad más incluyente e innovadora, define dentro de las iniciativas estratégicas de la política de investigación, innovación y emprendimiento la creación de cátedras universidad, empresa y universidad, comunidad como mecanismo de articulación con el entorno. Esta actividad es presidida en la mañana de hoy por el doctor John Taborda Giraldo, vicerrector de Extensión y Proyección Social de Unimagdalena. La doctora Teresa Magraner Benedicto, conferencista invitada. El doctor Javier Quintero, director Cámara Construcción Colombiana, seccional Magdalena. El biólogo especialista Jair Berrío Sierra, gerente de Energesis Natural Colombia. A continuación, el doctor John Taborda Giraldo, vicerrector de Extensión y Proyección Social de Unimagdalena, ofrecerá las palabras de instalación de esta sesión Cátedra Energesis 2022, una mirada internacional a las edificaciones energéticamente sostenibles. Muchas gracias, Janey. Bienvenidos a todos. En esencia, solo eso. Quería agradecer a la empresa Energesis, digamos, comentarles eso, que desde hace un par de años hemos firmado un convenio de cooperación con Energesis Natura, que es la filial acá en Santa Marta, pero Energesis es una empresa, digamos, internacional, una spin-off surgida desde la Universidad Politécnica de Valencia, y el cofundador y presidente de la empresa, el profesor Pedro Fernández de Córdoba, es un profesor visitante de la Universidad Magdalena, profesor, digamos, de planta en la Universidad Politécnica de Valencia, y siempre ha estado, digamos, eso, muy dispuesto a fortalecer los lazos de cooperación con América, y en particular en Colombia, en Santa Marta. Hemos venido eso, desarrollando diferentes actividades de colaboración en temas de investigación, y venimos ya, esta es nuestra segunda sesión de lo que denominamos la Cátedra Energesis 2022 hacia comunidades energéticamente sostenibles. Entonces agradecer eso al profesor Pedro Fernández de Córdoba, que también nos acompaña hoy, y ahora nos va a dar también unas palabras. Agradecer a Jair Berrío como gerente de Energesis Natura acá en Santa Marta, a la profesora Teresa Magraner por su disposición y voluntad, digamos, de colaborarnos hoy con la sesión de hoy, donde ella va a ser nuestra invitada especial. Y también a Javier Quintero, profesor de la universidad, gerente de Camacol Magdalena, que siempre ha sido un aliado clave para nosotros promover estas temáticas de sostenibilidad, de eficiencia energética, de construcciones, digamos, más amigables con el medio ambiente, y de que nos vayamos, digamos, en Santa Marta, nosotros aquí, digamos, trabajando también desde el campus de la Universidad Magdalena, tener un campus, digamos, más sostenible, una ciudad que también vaya hacia un enfoque más sostenible y amigable con el planeta. Camacol Magdalena ha sido un aliado clave y hoy, digamos, nos ha ayudado mucho con la convocatoria. Por último, eso, agradecer a todos los participantes. Sabemos eso, que tenemos graduados y estudiantes y profesores de diferentes programas, en especial de la Facultad de Ingeniería y de los programas de Ingeniería Civil e Ingeniería Electrónica. Muchas gracias a todos y sé que eso, que va a ser, digamos, una sesión muy enriquecedora para todos. Entonces, continuemos con el orden del día. Muy buenos días.
A continuación, escucharemos el doctor Javier Quintero, director de la Cámara de Construcción Colombiana Camacol, Seccional Magdalena. Muy buenos días a todos, es un gusto saludarlos el día de hoy. Te agradezco esta especial invitación por parte del vicerrector de Extensión, el doctor John Taborda, y también saludo a los invitados que el día de hoy van a estar participando en este conversatorio en referencia a eficiencia energética en edificaciones. De esta manera, pues, sin duda celebramos estos espacios de diálogo y de transferencia de conocimiento que sin duda para el sector de la construcción, que es el gremio que represento, no solamente el sector de digamos, el segmento de los constructores, sino también la cadena de valor asociada en la que también se involucran industrias y distribuidores para poder lograr sacar adelante los procesos de edificación en la ciudad. Entonces, sin duda, el elemento asociado a la eficiencia energética, el elemento asociado a tomar acciones para mitigar justamente todas las dinámicas que hoy estamos viviendo en referencia al cambio climático, siempre han sido una gran preocupación, siempre han sido un elemento de mucha importancia en el sector, en donde inclusive somos conscientes que actualmente a nivel global el 35% del consumo energético proviene justamente de la actividad edificadora y el 15% de las emisiones de CO2 justamente provienen de la actividad. De esta manera sabemos que hay un compromiso, sabemos que hay una responsabilidad para empezar a adaptarnos en el marco de la industria de la construcción en mejores prácticas. Por esto, incluso hemos definido unas metas, las cuales están asociadas a lograr como mínimo un ahorro de consumo del 20% de la energía que demanda, digamos, un ahorro de energía de la que demanda la actividad edificadora o lo que podríamos denominar en el ciclo de las edificaciones. Por esto incluso hemos trabajado en alianza con el Banco Mundial a través de su banca IFC para desarrollar procesos de certificación sostenible a los distintos proyectos en el país. Es por eso que actualmente pues tenemos esta meta de reducir el 20%, lograr un 20% de ahorro en todo el consumo de energía del ciclo de las edificaciones. De esta manera entonces hemos venido avanzando muy bien a nivel nacional en esa materia, pero quisiera pues mencionar que en la ciudad de Santa Marta no ha sido la excepción. Ya la ciudad de Santa Marta cuenta con 2 edificios con certificación sostenible, en este caso con la certificadora Age, los cuales han sido pues certificaciones incluso de relevancia nacional, considerando que incluso una de las 2 edificaciones que fue certificada obtuvo una calificación avanzada, es decir, ahorros energéticos incluso por encima del 50%. Esto sin duda significa un avance muy importante para nuestro sector y significa también que hemos empezado a articularnos con acciones en campo, en acciones ya dentro del mismo sistema constructivo para poder adaptarnos a la lógica de eficiencia energética. Esto para nosotros es muy importante y sumado, para cerrar, hemos hecho un esfuerzo muy importante en articulación con la administración distrital para que en el marco del nuevo plan de ordenamiento territorial el elemento de acciones de mitigación del cambio climático quedara incluso en el mismo ADN del documento, en donde a través del gremio hicimos aportes para que justamente podamos lograr mayores construcciones sostenibles en la ciudad de Santa Marta a través de unas acciones de mitigación de cambio climático
que permitan que las construcciones en la ciudad accedan a mayor edificabilidad. Esto sin duda va a ser un tema muy importante y que le va a entregar también a la ciudad un elemento de sostenibilidad y que va a profundizar naturalmente en todos los procesos de eficiencia energética en la actividad edificadora en la ciudad de Santa Marta. Entonces, muy agradecido y con gran expectativa de poder aportar y también de aprender mucho en lo que podamos integrar desde el sector de la construcción. Muchas gracias. A continuación, damos paso al doctor Pedro José Fernández de Córdoba, fundador del Grupo Empresarial Energesis. Bueno, buenos días a todos y buenas tardes a los que estamos a este lado. En primer lugar, quería aprovechar para agradecer a la Universidad del Magdalena y en particular a su vicerrector por habernos dado la oportunidad de desarrollar este ciclo de conferencias dentro de la Cátedra Energesis del convenio de colaboración que tenemos con la universidad, ¿no? Esta va a ser la segunda sesión y va a ser un tema específicamente dedicado a la eficiencia energética en la construcción. De hecho, hoy tengo la suerte y el placer de presentaros a la profesora Teresa Magraner, que es la persona que va a dictar hoy la parte, digamos, de introducción a las auditorías, a la eficiencia energética, a las certificaciones, etcétera. Y para que todos ustedes tengan una idea de quién es Teresa Magraner, ella es doctora industrial ingeniería industrial, doctora en ingeniería industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Además, es profesora en esta misma universidad, en la Universidad Politécnica de Valencia y en la Universidad de Distancia de Madrid, en ambas. Pero no solo Teresa se ha desempeñado en el ámbito académico, sino que tiene una enorme experiencia en la industria. De hecho, Teresa ha sido desde su fundación la responsable de ingeniería y de investigación del grupo de empresas Energesis y además es socia y máxima responsable de Energesis Centro, que es la delegación que tenemos en Madrid, ¿no? Además de su labor de coordinación de proyectos de ingeniería, Teresa tiene una amplísima experiencia en proyectos de investigación y de desarrollo en el área de la eficiencia energética, en el área de la climatización eficiente, en particular de un tipo de climatización en el que nuestra empresa ha venido trabajando muchísimos años, que es la climatización geotérmica de edificios, y ha dirigido o ha coordinado pues, más de, yo diría, unos 15 proyectos de investigación financiados tanto por el gobierno autonómico, es decir, a nivel departamental, diríamos, como a nivel nacional o incluso a nivel europeo. Entonces, pues yo creo que es precisamente para una cátedra dedicada, ¿no?, en este ciclo de conferencias a la eficiencia energética, pues yo creo que es una satisfacción poder contar con Teresa y nada, reitero que el agradecimiento a los organizadores y a Teresa por estas palabras que nos va a avanzar. Y nada, cuando queráis. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación. Buenos días a todos, encantada de estar aquí con todos vosotros. Agradezco a la organización de la jornada, a la Universidad del Magdalena, y ya voy a pasar a compartir mi presentación y comenzamos lo que sería la jornada. El tema que vamos a tratar hoy, una mirada internacional a las edificaciones energéticamente sostenibles, es un tema muy importante
sobre todo porque es básico para que el planeta pueda cumplir con los compromisos internacionales frente al cambio climático. Lo que os voy a comentar en la jornada de hoy, vamos a ver 3 metodologías que tenemos para evaluar la eficiencia energética de los edificios y para proponer mejoras para que sean estos más sostenibles de forma energéticamente. Y también vamos a ver diferentes ejemplos de aplicación de estas distintas metodologías. Para centrar un poco lo que sería el contexto de la jornada, ya se han comentado algunas cifras previamente, pero decir que de las últimas cifras, según la Agencia Internacional de la Energía, el sector de la edificación es prácticamente responsable del 30% del consumo global de energía del planeta y de un porcentaje muy similar de emisiones de CO2. Por tanto, para cumplir los compromisos contra el cambio climático, es decir, los compromisos del Acuerdo de París, que son intentar no superar en más de 2 grados el calentamiento global del planeta y, si es posible, rebajar esta diferencia de temperatura a 1,5 grados, el sector de la edificación necesita mejorar su intensidad energética en torno a un 30%. La intensidad energética se refiere al consumo energético por metro cuadrado de superficie edificada. Esto no debe suponer ningún problema porque el sector de la construcción, el sector de la edificación, a diferencia de otros sectores como puede ser el sector transporte o el sector industrial, tiene un gran potencial para la reducción del consumo energético. Presenta un potencial, aquí en cifras os indico, superior al 70% de disminución del coste de la factura energética, que esto no lo podemos encontrar con otro sector. ¿Por qué tenemos tan grande este potencial? Pues porque es muy fácil en los edificios poder sustituir energías caras y contaminantes, como pueden ser los combustibles fósiles, por otras energías renovables. Y esto no es tan sencillo, o necesitamos mucha más tecnología de las que disponemos actualmente en otros sectores, como podría ser la industria o como podría ser la edificación. Así pues, nos encontramos en un sector en el que con un poquito de esfuerzo podemos conseguir mucho, y esto es lo que se trata de desarrollar en los próximos años. Comentar que con las tecnologías disponibles que tenemos, no necesitamos ningún desarrollo tecnológico nuevo, podemos reducir entre un 50 y un 90% de la energía que estamos empleando actualmente en los edificios. Es decir, las tecnologías actualmente disponibles en las distintas instalaciones de edificios, por ejemplo, en la iluminación, las tecnologías LED, las tecnologías de control, los sensores de luz natural. En la climatización, pues el empleo de energías renovables, el empleo de sistemas eficientes como pueden ser las bombas de calor. A nivel constructivo, pues la mejora de los aislamientos, la mejora de los acristalamientos, de los factores solares, el uso de sistemas de energía bioclimática que nos permitan disminuir la demanda energética. Todas estas tecnologías ya las tenemos, ya las estamos o las podemos incorporar a nuestros edificios desde cero o en la rehabilitación, y por tanto debemos ya prescribirlas nosotros como técnicos, como ingenieros, como arquitectos, como constructores en todos los edificios que rehabilitemos o diseñemos. Para saber qué herramientas tenemos que utilizar o qué tecnologías tenemos que utilizar, pues es importante, como he comentado, saber o conocer unas metodologías de evaluación de la eficiencia energética de los edificios. ¿Por qué? Porque estas metodologías nos van a decir cuál es el estado actual de nuestro edificio, por ejemplo, en una rehabilitación, o también cuál es el estado actual del diseño de nuestro edificio, si estamos trabajando bajo proyecto de un nuevo edificio a construir, cuál sería el consumo energético de este edificio que tenemos o de este edificio que estamos diseñando, y cómo lo podríamos mejorar para hacer un edificio más sostenible, más que se acerque a lo que se denomina un edificio de consumo de energía casi nulo, que es un edificio en el que la mayor parte de la energía se genera in situ con energías renovables. Las herramientas que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy son básicamente 3. Vamos a ver la herramienta de auditorías energéticas,
cómo podemos ir a un edificio existente, ya sea un edificio de viviendas, ya sea un edificio industrial o un edificio terciario, como podemos ver aquí en la diapositiva, que es separado en lo que serían las tres tipologías de edificios. ¿Cómo podemos ir, como os he comentado, a un edificio de estos tipos existente, ver cuáles son los equipos y los sistemas consumidores que tienen, ver cuánta energía están consumiendo y analizar cómo podemos mejorarlo y qué medidas de ahorro y eficiencia energética podemos implantar? Este tipo de herramienta se suele utilizar más a nivel industrial o a nivel edificación terciaria y menos a nivel edificación, digamos, residencial, pero también podría utilizarse. Por eso aquí lo que he puesto la cruz de señalación es un poquito más pequeña porque se utiliza menos. La siguiente herramienta que tenemos para evaluar tanto la rehabilitación energética como el diseño de proyecto sería la certificación energética de los edificios. Esta es una metodología o una tecnología que en Europa ya la tenemos implantada o ya la tenemos implementada por el medio de la legislación desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en España la tenemos implantada desde el año 2007 para los edificios nuevos, para los nuevos proyectos. Ya necesitábamos hacer una valoración de la certificación energética del edificio. Y desde el año 2013 la tenemos implantada también para aquellos edificios que se vendan o se alquilen. Esta certificación energética lo que hace es comparar el consumo energético del edificio que estamos evaluando con el consumo energético de un edificio de las mismas características que cumple al mínimo la normativa de eficiencia energética que tenemos en el país. Y así nos dice en una escala que va desde la A, que sería la letra más eficiente, hasta la G, que sería la letra menos eficiente, cuál es la eficiencia de nuestro edificio en comparación con el resto de edificios que tenemos en el país en su tipología de edificio y con sus características y en su zona climática. Esta metodología se puede aplicar, se está aplicando de hecho obligatoriamente tanto a los edificios de viviendas como a los edificios terciarios y también se podría aplicar voluntariamente, no a lo mejor con el programa obligado que tendríamos en las diferentes metodologías, pero sí con otros programas de modelado y de eficiencia energética de los edificios en lo que sería una nave industrial. Por último, la última herramienta que vamos a ver para controlar o mejorar la eficiencia energética en los edificios es lo que denominamos gestión energética, monitorización y control. Esta herramienta se puede y se debería aplicar en todas las tipologías de edificios y es sumamente importante porque si no estamos controlando, si no estamos midiendo, si no estamos sabiendo lo que pasa dentro de la construcción, dentro de la vivienda, de la industria o del edificio terciario, no podemos implementar mejoras. Esta monitorización continua de todos los datos de consumo, de temperaturas, de humedades relativas que nos ayudan a saber el confort energético de los usuarios, nos permite en casi prácticamente en tiempo real poder trabajar y adecuar las mejoras de eficiencia energética para disminuir ese consumo y disminuir el control. Empezando con la primera de las herramientas, que son las auditorías energéticas, hemos comentado que las auditorías energéticas se realizarían ya a edificios construidos, edificaciones construidas. El objetivo de estas auditorías es conocer el estado de las instalaciones y equipos consumidoras, es decir, saber qué potencias tenemos instaladas en cada una de los distintos tipos de instalaciones, potencias que tenemos en iluminación, que tenemos instaladas en refrigeración, en calefacción, cuál sería el estado de la envolvente térmica del edificio, es decir, de los muros, de las ventanas, de los acristalamientos, qué medidas tenemos para mejorar esta envolvente. El objeto de hacer una valoración inicial de cómo está el edificio es detectar las posibles deficiencias que nos podemos encontrar tanto a nivel de instalación como a nivel constructivo, sobre todo en aquellos edificios bastante antiguos que, por ejemplo, no cumplirían con lo que sería la normativa vigente. Sabemos que la normativa en eficiencia energética, hablo desde la experiencia europea, ha ido evolucionando mucho en los últimos años. En España, por ejemplo, los códigos técnicos de la edificación
han cambiado y cada vez han sido más restrictivos en cuanto a la eficiencia energética de los edificios. Tenemos una norma en el año 79 que no se había cambiado hasta que entraron, se tuvieron que transponer las normas europeas que España debe de cumplir en el año 2006, pero es que desde el año 2006 hasta ahora, hasta el 2020, han habido 2 nuevas actualizaciones de esta norma en el 2013 y en el 2019, en las que cada vez son más restrictivas y nos obligan a construir de manera mucho más eficiente. Por tanto, los edificios que construimos en el 2006 ya están 2 normas anteriores obsoletos respecto a lo que sería la normativa vigente, y todos los edificios que tenemos ahora en España ya están obsoletos respecto a la normativa que se aprobó en diciembre de 2019, porque aún no se han hecho los proyectos con esta nueva normativa. Y esta nueva normativa persigue ya lograr prácticamente que los edificios que se construyan con ella sean prácticamente de consumo de energía casi nulo. Entonces, cuando hacemos una auditoría energética, podemos valorar si el edificio que nosotros estamos auditando pues, cumple o se acerca a la normativa vigente o tiene muchas deficiencias, y ver en qué partes podríamos mejorar. Es obvio que un edificio construido anterior a la normativa no tiene por qué cumplirla, pero sí que podemos implementar mejoras voluntariamente para disminuir el consumo de energía. Entonces, el objeto de realizar la auditoría es identificar los puntos críticos en el consumo de energía para proponer medidas de eficiencia energética. ¿Cómo podemos proponer estas medidas de eficiencia energética? Pues, en primer lugar, vamos a optimizar lo que serían los contratos energéticos, porque aparte de lo que sería el consumo energético en kilovatios hora, también los edificios tienen un coste de la factura energética en euros, en dólares, en pesos, que podemos mejorar mejorando lo que serían las condiciones de contratación. Podemos también mejorar o detectar los excesos de consumo, o si los equipos están sobredimensionados para lo que sería la edificación o el uso actual, y poder disminuir este consumo de eficiencia energética, y calcular unos indicadores de consumo energético, como puede ser, por ejemplo, el consumo de energía por metro cuadrado edificado, o consumo de energía por usuario de la instalación. Por ejemplo, en una universidad podría ser consumo de energía por alumno, o en un hotel consumo de energía por cama ocupada, que esos indicadores nos ayudarán a conocer, cuando implementamos una medida de ahorro y eficiencia energética, si realmente estamos mejorando o no estamos mejorando. El objeto final de la auditoría es proponer medidas o mejoras en la eficiencia energética de los edificios implantando estas medidas de ahorro. Además, también es un objetivo introducir las energías renovables, aunque no mejoren la eficiencia, sí que disminuyen el consumo de energía primaria y fomentan la generación in situ en el edificio de energía. Y también, como finalidad, se tiene que determinar la viabilidad técnica y económica de estas medidas para que se puedan implantar. La metodología que se tiene que seguir para hacer una auditoría energética en un edificio sería realizar, en primer lugar, una visita a las instalaciones para recoger los datos, las facturas de consumos de los años anteriores, hacer un inventario de todos los equipos que tenemos instalados y toda la potencia que tenemos, recoger datos generales de lo que serían horarios del edificio, número de usuarios del edificio. Si estamos auditando un edificio industrial, pues se podían recoger también datos de la producción industrial, etcétera, para tener caracterizado muy bien el estado actual de ese edificio. Con el análisis de las facturas y los datos que hemos ido recogiendo con lo que serían la realización del inventario de los equipos térmicos, podemos realizar lo que se denomina la contabilidad energética. La contabilidad energética es repartir los consumos por las diferentes instalaciones o equipos. Por ejemplo, si nosotros recogemos las facturas de energía eléctrica y sabemos el consumo de energía eléctrica de un edificio en un año, ese consumo de energía eléctrica se tendrá que repartir en lo que va al consumo de energía eléctrica por iluminación, al consumo de energía eléctrica por climatización y, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica a equipos como pueden ser ordenadores, ascensores, etcétera.
En aquellas zonas o en aquellas instalaciones donde no podamos a partir de facturas caracterizar bien los consumos energéticos, podemos realizar mediciones, es decir, podemos ir al edificio y medir con un analizador de redes pues, durante una semana, un mes, un periodo de tiempo significativo el consumo energético de esa instalación o de ese equipo. Todo esto nos permite caracterizar exactamente el consumo energético real que tenemos en el edificio y en cada una de las instalaciones, identificando de esta manera los puntos críticos. En aquellos puntos críticos que veamos que son susceptibles de propuestas de mejora, pues podemos proponer mejoras de la eficiencia energética de las diferentes instalaciones. Cuando están propuestas estas medidas de mejora y se ha evaluado y se ha pasado correctamente lo que sería la implantación y su viabilidad técnica, hay que analizar la viabilidad económica de las mejoras, es decir, ver cuál sería el coste de inversión de realización de estas medidas de ahorro y eficiencia energética y compararlo con el ahorro en la factura energética que estas medidas conllevarían, para presentar lo que serían los resultados en términos de periodos de retorno de la inversión y ver si son viables económicamente o no su ejecución. Y por último, también dentro de lo que sería el trabajo de auditoría energética, también es muy importante dar una serie de pautas y de recomendaciones y buenas prácticas a los usuarios del edificio para que puedan mejorar su eficiencia energética, porque muchas veces con un poquito de esfuerzo se consiguen ahorros importantes, por ejemplo, disminuyendo temperaturas de consigna en lo que sería la refrigeración. No es lo mismo estar refrigerando el interior de un edificio a 21 grados que a 23 grados, y a lo mejor con 23 grados pues tenemos suficiente para estar confortables si en el exterior tenemos una temperatura de 35 grados. Pues estas buenas prácticas también se pueden recomendar e incluso valorar energéticamente en lo que sería el proceso de auditoría energética. En cuanto a tipologías de auditoría energética, por lo menos la experiencia europea que tenemos y como está reflejada en las distintas directivas de ahorro y eficiencia energética de Europa, tenemos diferentes tipologías y las clasificamos según la profundidad del análisis que realizamos en los edificios y según el campo de actuación. Según el campo de actuación, ya hemos comentado que puede ser en edificios existentes de todo tipo de tipologías, aunque generalmente se realizan en edificios de tipología terciaria, hoteles, hospitales, en edificios gubernamentales, en edificios de ayuntamientos, colegios también, muy importante. Y también se pueden realizar en la industria. En la industria se pueden realizar a nivel edificación, a nivel instalación o a nivel proceso. En cuanto a lo que sería la profundidad del trabajo de auditoría realizado, en la normativa europea se divide en 4 etapas o 4 tipologías de auditoría energética según el trabajo realizado. Tenemos la primera, que sería lo que se denomina el diagnóstico energético, que sería una auditoría, digamos, más somera, donde a lo mejor no sería necesario realizar mucha medición en lo que serían los diferentes equipos, sino solo medir en aquellos puntos críticos para caracterizar bien las curvas de consumo. Luego tendríamos otra auditoría, lo que sería la auditoría energética propiamente dicha, donde ya se llevarían a cabo esta monitorización y medición y seguimiento durante mucho más tiempo para poder realizar y caracterizar perfectamente el consumo energético del edificio. Tenemos una auditoría mucho más completa en la que el análisis y la monitorización es un parámetro muy importante porque es una auditoría que está destinada a lo que se denominan las empresas de servicios energéticos. Las empresas de servicios energéticos es un negocio en el que son estas empresas las que realizan la auditoría energética, realizan y financian las medidas de ahorro y eficiencia energética a implantar y lo que contratan con el propietario del edificio o de la fábrica es un contrato durante una duración de unos 10-15 años en los que ellos realizan el seguimiento de esta instalación, las mejoras de esta instalación y el mantenimiento. El propietario del edificio o de la industria durante ese tiempo sigue pagando en la factura energética una factura energética similar a la factura de antes de la auditoría o un poquito inferior.
pero no ha realizado ningún desembolso inicial en lo que serían las medidas de ahorro y eficiencia energética. Y cuando pasan esos 10-15 años, tiene una instalación más nueva y unos ahorros y eficiencia energética mejores, es decir, que consume menos y paga menos por la factura energética. Entonces, este es un negocio que en España se ha implantado mucho, sobre todo a nivel administrativo, a nivel local, a nivel de las comunidades, porque así los ayuntamientos, los gobiernos locales no tienen que realizar el desembolso inicial de la inversión en medidas de ahorro y eficiencia energética, pero sí se benefician de lo que sería la implantación de las medidas de ahorro y eficiencia energética. Y por último, tendríamos una auditoría que sería ya la más completa, que sería mediante monitorización. Sería que dentro del edificio tuviésemos implantado un programa de gestión energética y una persona encargada del seguimiento del análisis de estos consumos. Es importante en edificios terciarios muy intensivos en energía, como pueden ser, por ejemplo, hospitales, y también en industrias, en las que continuamente estamos monitorizando y estamos haciendo medidas correctivas para mejorar el consumo energético. El objetivo final de lo que sería la implantación de las medidas de esta auditoría, pues sería un poco, está visualizado en estos diagramas de flujos, o lo podéis visualizar en estos diagramas de flujo. Antes de la auditoría energética, si vemos en el diagrama de la parte superior, lo que podemos ver es que esto sería para una industria, pero también serviría para un edificio. En la entrada de consumos de energías de un edificio, pues tenemos predominantemente fuentes provenientes de derivados del petróleo, como puede ser el gas natural, como puede ser el gasoil. Tenemos también un importante consumo de energía eléctrica, nulo consumo de energías renovables y muy poco consumo en lo que sería recuperación de calor o de calores residuales o sistemas de recuperación. Después de la implantación de las medidas de auditoría, lo que se pretende sería obtener el diagrama de flujo que tenemos en la parte inferior. Es decir, disminuir al máximo el aporte de fuentes energéticas provenientes de los combustibles fósiles, como puede ser el gasóleo o el gas natural, disminuir también el consumo de electricidad proveniente de la red, consumiendo o produciendo electricidad in situ, aumentar lo que podría ser la recuperación de calor y aumentar sobre todo el uso de las energías renovables. Entonces, esto sería el principal objetivo o que querríamos tener con la implantación de las medidas de la auditoría energética. Os voy a presentar un ejemplo muy sencillo de auditoría energética, un edificio pequeñito y un edificio que tiene unas instalaciones muy básicas para que veáis que a partir de unas instalaciones básicas se puede mejorar considerablemente la eficiencia energética sin utilizar tecnologías muy novedosas, sino con tecnologías disponibles en el mercado, con periodos de retorno muy competitivos y que se pueden instalar por cualquier empresa sin entrar en ninguna otra competencia. Esto sería un colegio municipal en un municipio de la provincia de Valencia, en España, que está formado por dos edificios, un edificio principal con aulas, una zona administrativa, los baños, el comedor, sala de instalaciones, conserjería, etcétera, y un edificio prefabricado para los alumnos más pequeñitos de párvulos con las aulas y los aseos. En total, una superficie de unos 1.200 metros cuadrados. Se realizó la auditoría energética y se realizó, pues como hemos comentado, siguiendo todos los pasos, el inventario de las instalaciones. Entonces, por ejemplo, en la instalación de iluminación tenían las típicas luminarias de tubos fluorescentes, incluso algunas bombillas incandescentes que en España ya están prohibidas. Pues esta sería la potencia en iluminación que tendríamos en la instalación actual. También en la instalación de climatización, aquí en los colegios no tenemos prácticamente refrigeración, además de que en verano están cerrados, pues en los meses de mayo, junio, septiembre, pues no se suele suministrar esta demanda de refrigeración en colegios, así que solo se suministra la calefacción y en este caso se hacía con una caldera de gasóleo. Se distribuía al interior de los distintos recintos por radiadores, pero que no tenían ninguna medida de ahorro y eficiencia energética.
energética, como podrían ser termostatos para controlar la temperatura o válvulas termostáticas para ver que la temperatura del fluido que llega al radiador sería la adecuada y no sería muy elevada. Y solo tenían en refrigeración pues una serie de pequeños equipos en los despachos de administración. Cuando se realizó el análisis de los datos en este edificio, a partir de los datos de las facturas y de las visitas de inventario, pues podemos ver esta distribución de consumos que nos ayuda muy bien a identificar cómo funciona energéticamente el edificio. Por ejemplo, en la distribución del consumo final por usos, donde están todos los consumos del edificio, vemos que obviamente lo que más pesa, con el 75%, es la calefacción, por lo que el edificio tenía un consumo muy importante de gasóleo, mucho más que lo que sería el consumo de la electricidad. En cuanto lo vemos en el consumo por fuentes energéticas, estamos con un 74% de consumo de gasóleo y un 26% de consumo de electricidad. Entonces, eso ya nos indica que una de las medidas de ahorro y eficiencia energética tenemos que ir al consumo de gasóleo en la caldera, al consumo de calefacción. Luego, analizando el 26% de los consumos que tenemos en electricidad, lo vemos desglosados en el diagrama que tenemos en la parte inferior de la figura, pues vemos que esta distribución está realizada entre calefacción para los sistemas de bombeo, el accionamiento de la caldera, etcétera, los pequeños equipos que teníamos para refrigeración, los equipos ofimáticos del colegio y la mayor parte, el 67%, en iluminación. Entonces ya tenemos dónde vamos a actuar. Vamos a actuar en la caldera de gasóleo y vamos a actuar en la instalación de iluminación. Como propuestas de mejora, se valoraron diferentes tecnologías muy sencillas y, como he dicho, disponibles en el mercado, es decir, sustituir las luminarias existentes por luminarias de bajo consumo del mismo tipo, es decir, fluorescentes de bajo consumo. Sustituir también esas luminarias y además cambiar los balastos electromagnéticos por balastos electrónicos, que son más eficientes, y añadir sistemas de control. O finalmente sustituir las luminarias existentes por luminarias LED. Cada uno de estos casos son lo que vemos en la tabla, que sería el caso 1, caso 2 y caso 3, en la que podemos ver cómo podemos en la primera fila, cómo reducimos la potencia instalada en la instalación de climatización desde los 12, casi 13 kilovatios actuales hasta 9 si seguimos con el mismo tipo de luminaria o 6 si cambiamos a LED, cómo reducimos el consumo de energía eléctrica anual en cada uno de los casos, cuál es el ahorro energético que obtenemos en cada uno de los casos, el ahorro en la potencia instalada en la instalación de climatización, que esto es importante, no solo porque lo pagamos en lo que sería en la factura de energía eléctrica, sino también porque nos ayuda a reducir el consumo eléctrico del edificio y a evitar puntas de consumo, puntas de potencia de energía eléctrica. Vemos también que se valoraba el ahorro económico en la factura eléctrica de implantar esta serie de medidas, pues en torno a 375 euros al año en el caso 1, 700 en el 2 y unos 400 en el 3, y los costes de inversión de cada una de las medidas. Vemos que el caso 2 sería mucho más caro en comparación con los otros porque, además del cambio de sustitución de las luminarias, incluía diferentes sistemas de control. Lo que calculamos también es la amortización de la inversión en la instalación y vemos pues, los distintos casos. El caso 1 y el caso 3 estarían más o menos equiparados y el caso 2 pues, sería una amortización bastante más elevada, superior a 16 años. En cuanto a la instalación de climatización, también comentaros y ver aquí las propuestas que se hicieron, muy sencillas y también disponibles en el mercado, que eran sustituir la caldera de gasóleo por combustibles mucho más limpios y eficientes, en concreto por calderas de biomasa, bien alimentada por pellets o bien alimentada por huesos de aceituna, o por caldera de gas natural. Igual que en el caso anterior, lo que vemos aquí pues son las diferencias entre los consumos energéticos, los ahorros energéticos que tenemos. Podemos observar
que el ahorro energético de la caldera de biomasa respecto a la caldera de gasóleo actual es bastante bajito, porque realmente lo que pasa es que no aumenta mucho el rendimiento, pero sí la biomasa es un combustible, es una energía renovable, es un combustible limpio que evita emisiones de CO2, porque cuando crece la biomasa, digamos, actúa como sumidero de CO2. Entonces, a lo largo de toda su vida útil del ciclo, podemos considerar prácticamente que las emisiones de CO2 son nulas. Y sí que obtenemos ahorro energético, tanto en kilovatios como en euros, en lo que sería el caso del gas natural. En el caso 2, también con la biomasa sí que obtenemos un importante ahorro energético en la biomasa de huesos de aceituna, porque en este caso el municipio es un municipio que es productor de aceite, tiene una almazara, tiene muchos olivos, entonces podríamos aprovechar prácticamente gratuitamente estos residuos. Se valoraron los costes de inversión, obviamente la instalación de biomasa mucho más cara, porque hay que tener, aparte del cambio de caldera, hay que hacer toda la parte de alimentación, los hilos para recoger lo que sería la materia prima, los tornillos sin fin para la alimentación automática, etcétera. Entonces tendríamos mayor inversión que en lo que sería, por ejemplo, la caldera de gas natural. Y vemos también los periodos de retorno. A la hora de presentar la auditoría energética a lo que sería el alcalde del municipio, que es el que al final pues, debería tomar la decisión, se combinaron todas las opciones. Teníamos las 3 opciones en iluminación y las 3 opciones en calefacción, dando lugar a 9 combinaciones. Aquí las tenéis ordenadas en función de ahorro energético al año y en función del periodo de amortización. Y vemos que la que tiene menor periodo de amortización es la opción 7, que es la que al final se ejecutó. Esta opción 7 para que el ayuntamiento no tuviera que realizar un desembolso inicial en mejorar las instalaciones del colegio, y consistían en la sustitución de las luminarias por luminarias de bajo consumo y en la implementación de la caldera de gas natural. En total, la inversión que realizó la empresa de servicios energéticos estuvo alrededor de 33.000 euros y el retorno de esta inversión era inferior a 10 años, por lo que el contrato de la empresa de servicios energéticos con el colegio fue de unos 15 años para asegurarse que le retornaba la inversión, y luego ya pasados estos 15 años, pues las instalaciones retornan actualizadas a lo que sería el colegio. Con este ejemplo finalizo lo que sería la parte de las auditorías energéticas en edificios existentes. Este es el ejemplo más sencillo de los que vamos a tratar y lo he evaluado específicamente con tecnologías muy sencillas y fáciles de implementar, para que veáis que con pocos esfuerzos se puede mejorar considerablemente la eficiencia energética de los edificios que tenemos en la actualidad. Pasamos ahora a la segunda herramienta que tenemos para evaluar lo que sería la eficiencia energética de los edificios, tanto en rehabilitación como existentes, que sería la certificación energética de edificios para su mejora. El objetivo es estudiar la globalidad del edificio, es decir, el edificio en su totalidad, y proponer medidas de mejora en todos los aspectos. En primer lugar, se actúa sobre la demanda energética, es decir, se actúa sobre la envolvente del edificio, los cerramientos, los acristalamientos, las tipologías constructivas, las orientaciones si estamos en edificio en proyecto, y luego se trata de reducir el consumo de energía final, actuando ya sobre lo que serían las tecnologías o las instalaciones y los sistemas de producción de energía térmica. La metodología de diseño de certificación energética, os voy a comentar cómo sería la base de todos los programas obligatorios de certificación energética que tenemos implantados en los diferentes países de Europa. Estas metodologías de certificación energética no tienen nada que ver con lo que serían, por ejemplo, la metodología de certificación LEED, la metodología de certificación BREEAM, otros sistemas de certificación energética, sino que estas metodologías de certificación energética son mucho más sencillas. En Europa son obligatorias en todos los países y las realizan dentro del proyecto los propios ingenieros y los propios arquitectos que están haciendo el proyecto de diseño o el proyecto de rehabilitación.
Para eso, para realizarlas, los países de la Unión Europea ponen a la disposición de los ingenieros y los arquitectos una serie de herramientas de modelado energético de los edificios para que podamos realizar estas certificaciones energéticas. Pero esta metodología se puede implementar también con otras herramientas que no son las normativas, es decir, con cualquier herramienta de diseño y modelado de certificación energética de edificios, como puede ser el programa Transis, como puede ser el programa Energy Plus o como puede ser el programa DOE. Es decir, son programas que nos permiten caracterizar el edificio, simularlo y calcular su demanda energética y su consumo energético y nos sirven para aplicar la metodología de diseño de la certificación. ¿En qué se basa esta metodología? Pues se basa en comparar el edificio que nosotros queremos diseñar, que vamos a denominar edificio de proyecto, con un edificio base que vamos a denominar edificio cero, que es un edificio similar al edificio de proyecto, pero que cumple solo los criterios mínimos de diseño de la normativa vigente. Es decir, en España, por ejemplo, sí que tenemos que implantar en los edificios de viviendas energías renovables para el suministro de un porcentaje de agua caliente sanitaria. Pues el edificio cero sí que cumpliría esa normativa, pero por ejemplo no implantaría energías renovables para la generación de calefacción, de refrigeración o incluso para la producción de energía eléctrica. Entonces, la metodología de la certificación se basa en realizar la simulación del edificio cero con los criterios mínimos que cumple la normativa vigente. A partir de esa simulación, implementar las medidas que nosotros queremos hacer o bien en el proyecto que estamos diseñando o bien en la rehabilitación del edificio que nosotros queremos rehabilitar. Se implementan esas medidas también en el programa de simulación, tanto mejoras en la envolvente como mejoras en las instalaciones, y se simula el edificio en proyecto. Se comparan los dos edificios y hay una escala con una serie de parámetros que nos dice, como he comentado antes, a qué nivel se encuentra nuestro edificio respecto al edificio cero. Vamos a ver un poco con más en detalle esta metodología y luego la aplicaremos en un caso práctico. Esta metodología, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es calcular la demanda energética del edificio. La demanda energética del edificio, ¿qué es? Pues es las necesidades que nosotros, la energía que nosotros debemos suministrar, que nos demanda el edificio para cubrir las necesidades de confort. Es decir, cuando unos usuarios están dentro del edificio, demandan una energía para calefacción, para refrigeración, para ventilación y para agua caliente sanitaria, porque ellos la necesitan para estar confortable y tener las condiciones de salubridad en el interior de ese edificio. Cuando tenemos calculada esa demanda energética del edificio de todos los distintos subsistemas, como vemos aquí en la diapositiva, de calefacción, de producción de agua caliente sanitaria, de ventilación y de refrigeración, podemos calcular el consumo de energía primaria del edificio, es decir, la energía que hace falta consumir en el interior del edificio para suministrar esas demandas y para que los usuarios estén confortables en el interior del edificio. Cuando tenemos el consumo de energía primaria del edificio, vemos qué parte de ese consumo de energía primaria lo podemos realizar mediante el aporte de energías renovables. ¿Con el objetivo cuál? Con el objetivo de reducir el consumo de energía primaria proveniente de combustibles fósiles o proveniente de la red eléctrica y generar la máxima de energía posible in situ en el propio edificio. Y a lo largo de todo el proceso, como vemos en la flecha que va transversal a todas las distintas fases de la metodología, realizamos un cálculo de indicadores que nos ayuda a ver cómo estamos en el proceso. Generalmente en Europa y por normativa el indicador que nos va a caracterizar la calificación o la certificación energética de un edificio van a ser las emisiones de CO2 por metro cuadrado y va a ser lo que vamos a tener que calcular en nuestros edificios.
En cuanto al cálculo de energía primaria, antes hemos visto las demandas en calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente, como podemos ver en la ecuación que tenemos también en la diapositiva. Para calcular el consumo de energía primaria, pues lo hacemos con las expresiones que tenemos marcadas en amarillo. El consumo de energía térmica primaria lo calculamos como el cociente entre la demanda térmica que nosotros necesitamos, la que hemos comentado antes de todas estas instalaciones, dividido el rendimiento de los equipos de generación. Y eso nos da el consumo de energía térmica del edificio. Por otro lado, tenemos en el edificio el consumo en iluminación y equipos, que lo calculamos sumando toda la potencia que tenemos instalada en iluminación y equipos y multiplicado por el horario y por el número de horas de funcionamiento al año. Y por otro lado tenemos el consumo de energía eléctrica en los sistemas, digamos, auxiliares de climatización y calefacción, es decir, ventiladores de los elementos difusores, las bombas de circulación que trasiegan el agua, etcétera, todos aquellos elementos que pueden ser susceptibles de consumir energía eléctrica. Pues hacemos el sumatorio de todos estos consumos y también lo caracterizamos como consumo de energía primaria. Finalmente, hacemos el balance térmico del edificio. El consumo de energía primaria total sería la suma de la que tendríamos anteriormente, de la que hemos calculado anteriormente, la suma de energía térmica más la suma de la energía eléctrica, como vemos en la ecuación que tenemos en rojo. Y a ese consumo de energía primaria le vamos a restar todo el que podamos aportar mediante energías renovables en el propio edificio, que pueden ser bien energías renovables térmicas, como puede ser la solar térmica, como puede ser la biomasa, pueden ser energías renovables eléctricas, como una instalación fotovoltaica o incluso una pequeña mini eólica, depende de la ubicación del edificio. Y también puede ser la energía renovable procedente de las bombas de calor. Porque en Europa, desde el año 2009, consideramos que las bombas de calor producen energía renovable cuando tienen un rendimiento muy elevado, un rendimiento medio estacional muy elevado. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente conozcáis que el rendimiento de las bombas de calor o de los equipos que trabajan con un ciclo frigorífico tienen rendimientos o COPs superior a la unidad. Lo que quiere decir que nosotros consumimos 1 kilovatio de energía eléctrica para dar, por ejemplo, 3 kilovatios de energía térmica. Desde el año 2009, desde la Directiva Europea de Energías Renovables del 2009, en Europa se considera que si este rendimiento a lo largo de todo el año de la bomba de calor es superior a 2,5, lo que quiere decir que a lo largo de todo el año nosotros, si consumimos 1 kilovatio de energía eléctrica durante todo el tiempo, nunca por debajo, estamos dando por lo menos 2,5 kilovatios de calor, es decir, 1,5 más de forma gratuita, pues podemos considerar este calor como energía renovable. Por tanto, también podemos sumar al aporte de las energías renovables el aporte de las energías de calor calculado mediante este sistema. Por último, solo nos queda, en lo que sería la metodología, realizar el cálculo de los indicadores. El cálculo de los indicadores podemos calcular el consumo de energía primaria por unidad de superficie construida y sobre todo debemos calcular las emisiones de gases de efecto invernadero, en concreto de CO2 por unidad de superficie construida, que es el indicador que nos va a determinar cuál va a ser la certificación energética de nuestro edificio, es decir, en qué letra desde la escala A más eficiente hasta la G menos eficiente va a estar el edificio clasificado. En cuanto a la implementación de mejoras que podemos hacer sobre la base del edificio cero para adecuar nuestro proyecto, pues pueden ser de 3 tipos, que los tenemos reflejadas aquí. Pueden ser mejoras que nos ayuden a limitar la demanda energética del edificio. Estos serían actuaciones en la envolvente, podrían ser incremento de aislamientos, podría ser sombreamiento, podría ser mejora de los factores solares de los vidrios, etcétera.
También la mejora de los puentes térmicos, es decir, de aquellas partes de la construcción por donde podemos tener pérdidas o ganancias de calor, tanto del interior al edificio hacia el exterior como del exterior al edificio hacia el interior. Podemos actuar también para lograr la disminución del consumo en lo que sería la instalación de iluminación o las instalaciones de climatización, agua caliente y ventilación, y también podemos aportar mediante energías renovables a lo que sería la producción energética del edificio. Es decir, podemos tener generación, como he comentado, fotovoltaica, mini eólica o generación térmica con energía solar térmica, bomba de calor con un elevado rendimiento, sistemas de caldera de biomasa o sistemas de calor residual. Para realizar esta metodología, lo que nosotros necesitamos, además de seleccionar el programa de simulación que vamos a utilizar, son unos datos de partida, como pueden ser la ubicación de la parcela, la superficie construida y los usos, y la base de datos climatológicos de la localidad donde se ubica el edificio. Además, necesitamos conocer los requisitos normativos para definir el edificio, digamos, cero, es decir, por ejemplo, las necesidades de ventilación que nos implica la normativa para tener el edificio en condiciones de salubridad, las temperaturas de consigna que se deben marcar en calefacción o en refrigeración, cuál es el rendimiento mínimo de las instalaciones que nos indica la normativa, o si hay normativas que nos indican incorporación de energías renovables ya a los edificios por norma habitual. Vamos a ver ahora, para que quede más claro, un ejemplo de aplicación de esta metodología que hicimos hace tiempo. De hecho, lo hicimos prácticamente antes, bueno, lo hicimos antes del 2013, que era cuando se tenía que aplicar la certificación de eficiencia energética de los edificios a edificios ya construidos, pero la Universidad del País Vasco, que es donde se ubica este edificio, en concreto en el campus de Álava, sí que quería saber, aunque este ya era un edificio construido y se iba a hacer una rehabilitación, sí que quería saber cuál sería la calificación energética de este edificio, de las mejoras que se iban a implementar en el edificio respecto a la situación actual del edificio. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, utilizando el programa Transys, que es un programa de simulación energética muy potente, en el que podemos simular tanto las demandas energéticas de los edificios como las instalaciones, realizar la simulación del edificio actual como edificio cero, implementar en la simulación las medidas de mejora que estaban proponiendo los arquitectos. Nosotros, como consultores energéticos, trabajábamos paralelamente con los arquitectos diciéndoles, pues sí, estas mejoras son más adecuadas o estas mejoras son menos adecuadas, para lograr una calificación energética del edificio lo más alta posible. En primer lugar, lo que se hizo para limitar la demanda, el edificio estaba ubicado, como os he comentado, en el País Vasco, en concreto en la ciudad de Vitoria, que está en el norte de España, en la cornisa cantábrica, y es una ciudad de las más frías de España. Entonces, lo primero que se hizo para limitar la demanda, en este caso nos interesaba limitar la demanda de calefacción, fue modificar en los cerramientos de los distintos materiales el espesor del aislante. Vemos la tabla del edificio cero de los materiales que teníamos en fachada y los materiales que teníamos en cubierta, viendo que inicialmente en fachada pues teníamos un espesor de aislante de 6 centímetros y en cubierta de 8. Eso los aumentamos 2 centímetros más, pasando a un espesor de aislante de 8 centímetros en el edificio en proyecto y un espesor de aislante de 10 centímetros en la cubierta en el edificio en proyecto. Al realizar la simulación, este cambio nos produce unas mejoras en lo que sería la demanda de calefacción, como vemos en la gráfica que tenemos en la parte superior. Vemos que solo modificando 2 centímetros de aislante en fachadas y en cubiertas, pues la demanda del edificio en proyecto, que sería la amarilla, se reduce considerablemente respecto a la demanda del edificio cero en proyecto, que sería la demanda verde. Esto sería la demanda de calefacción, porque claro, el aislante favorece que se reduzcan las cargas de calefacción.
Sin embargo, si nos fijamos en la parte inferior, en lo que sería la demanda de refrigeración del edificio en los meses entre mayo y octubre, este aumento del aislante lo que hace es penalizar la demanda del edificio en proyecto respecto al edificio cero, porque claro, si nosotros lo que hacemos es aislar los cerramientos para evitar que el calor se escape hacia el exterior en la temporada de calefacción, en la temporada de refrigeración, cuando tenemos en el interior las cargas internas debido a los elementos ofimáticos, los ordenadores, las personas, etcétera, tampoco se pueden disipar hacia el exterior y necesitan mayor aporte de refrigeración. Por ese motivo, solo aumentamos 2 centímetros en lo que sería el aislamiento y no aumentamos mucho más porque teníamos que llegar a un compromiso en lo que sería la disminución de la demanda de calefacción y el aumento de la demanda de refrigeración. Aunque la verdad es que en la ciudad de Vitoria pues nos preocupaba esto relativamente poco porque, como he dicho, es una ciudad donde tenemos mucha más demanda de refrigeración. Si nos fijamos en la gráfica, estamos hablando en torno a 45.000, casi 50.000 kilovatios hora al mes, mientras que en refrigeración estamos siempre por debajo de 20.000. Entonces estamos prácticamente más que duplicando lo que sería la demanda. Si este edificio hubiera estado en otra localización, por ejemplo en Valencia, pues esto sí que hubiese sido un problema porque seguramente hubiésemos tenido mucha más demanda de refrigeración que de calefacción. Vemos aquí los resultados con indicadores en kilovatios hora por metro cuadrado. Tenemos aquí las demandas en calefacción y refrigeración del edificio cero. Vemos las diferencias en calefacción en torno a 58 y en refrigeración en torno a 13 y del edificio en proyecto. Luego el ahorro que tenemos en el edificio en proyecto es un 16% en calefacción, una penalización, como hemos visto, del 20% de refrigeración, pero nos da igual que sea un 20% porque es sobre una demanda mucho más pequeña, una demanda de unos 12 sobre 58. Por tanto, el ahorro total que obtenemos es en torno al 9% de la demanda energética con esta medida de mejora del envolvente, que sí, al final sí que se implementó. Las siguientes medidas de mejora, ya dejando lo que sería la limitación de la demanda, nos pasamos a la limitación del consumo energético del edificio. En este caso se implantaron 3 medidas de mejora. Se implantó la sustitución de la calefacción que tenían una caldera de gas natural por bombas de calor. También los equipos de refrigeración actuales, que eran bombas de calor, por el mismo más eficiente, por el nuevo que era más eficiente. Se implantó la iluminación LED y se implantó también un control en el sistema de climatización, control de las temperaturas en los distintos recintos del edificio. Es un edificio de investigación con diferentes laboratorios, despachos, etcétera, que facilitan pues, lo que sería la disminución del consumo energético de climatización. Si comparamos la tabla, los consumos con lo que sería el edificio inicial, el edificio cero con el edificio de proyecto, lo que estamos viendo, pues vemos una reducción importante en el consumo de iluminación en kilovatios hora al año al implantar los LEDs de 200.000 a 133.000. Vemos que se mantiene el consumo de los equipos eléctricos, porque claro, estos son equipamiento de laboratorios y equipamiento de despachos que no los podríamos modificar. Vemos que en calefacción y en refrigeración sí que hay una disminución muy importante, sobre todo en calefacción. Cuando estamos trabajando con calderas, estábamos trabajando en torno a 117.000 kilovatios hora al año y al trabajar con bombas de calor los reducimos casi a la mitad, con 57.300 kilovatios hora al año. Y como también en la implantación del sistema de control nos hace disminuir el consumo en ventiladores, en bombas de circulación, etcétera. En total, logramos un ahorro del consumo eléctrico del 29% y la eliminación del consumo de gas natural en el edificio, pasando a ser un edificio que consume únicamente energía eléctrica. El último paso que nos quedaba por realizar es la aportación de fuentes de energías renovables. Fuentes de energías renovables
se plantearon tres. La normativa española, la que tenían la local que tenían en el País Vasco, que era un poco más restrictiva que la española, ya obligaba a poner paneles solares térmicos para la generación de agua caliente sanitaria, obligaba también a poner una pequeña instalación de solar fotovoltaica para la generación de energía eléctrica, y eso era básicamente lo único. Es decir, con la normativa que teníamos actualmente en la ejecución del edificio cero, la energía primaria aportada al edificio mediante energías renovables estaría en torno a las 10 toneladas equivalentes de petróleo. Cuando hicimos las mejoras de proyecto, lo que hicimos fue ampliar lo que sería la instalación fotovoltaica para ampliar la demanda cubierta, ya que habíamos diseñado un edificio totalmente eléctrico, pues que parte de ese consumo de electricidad proviniera de lo que sería la autogeneración in situ, la generación en el propio edificio. Eso se hizo a costa de disminuir un poco la instalación de energía solar térmica para agua caliente sanitaria, porque realmente en un edificio de laboratorios y oficinas el consumo de energía de agua caliente sanitaria tampoco es muy intensivo y se podría reducir lo que sería esta instalación. Y para seguir cumpliendo con la normativa y con los porcentajes de aprovechamiento de ese agua caliente sanitaria, se implantó lo que sería la generación mediante bombas de calor. La bomba de calor se implantó tanto para calefacción como para agua caliente sanitaria, y se calculó el aporte de energía renovable de este sistema. Vemos en la tabla superior la demanda cubierta por estos sistemas, tanto de solar térmica como de fotovoltaica como de la bomba de calor, y el ahorro energético que conllevaban respecto a las instalaciones anteriores. La demanda cubierta por el ahorro energético de la energía solar térmica, que es un poquito mayor lo que sería el ahorro que la demanda, es porque el apoyo que se estaba dando antes, que luego pasó a darse con bomba de calor, se estaba realizando con termos eléctricos y pues se estaba considerando con un rendimiento en torno al 0,99-0,98% de esta transformación. En la energía fotovoltaica vemos que el ahorro es todo lo que nosotros producimos lo pasamos a ahorro directo de energía eléctrica en la factura eléctrica, y en las bombas de calor pues también tenemos un ahorro muy importante en lo que se refiere a la parte de energía renovable. Con estas implantaciones pasamos prácticamente a triplicar el aporte de las energías renovables al edificio en cuanto a consumo de energía primaria. Es decir, pasamos de tener 10 toneladas equivalentes de petróleo a prácticamente 30, bueno, 28,74 toneladas equivalentes de petróleo. ¿Cómo? Mejorando la instalación fotovoltaica y sobre todo implantando la bomba de calor para calefacción y el apoyo de agua caliente sanitaria. Lo último que nos quedaba ya para aplicar la metodología en este ejemplo sería el cálculo de los indicadores. Y vemos aquí, aparte del de aporte de renovables que acabamos de comentar, vemos cuál sería la reducción del consumo de energía primaria. Pasamos de tener un consumo de energía primaria de 74 toneladas equivalentes de petróleo al año a unas 40, o sea, una reducción muy importante. Pasamos de tener un aporte de la red eléctrica al consumo eléctrico del 64% al 11%, lo que quiere decir que prácticamente el 89% de la energía eléctrica consumida en el edificio en el nuevo proyecto provendría de la instalación fotovoltaica, y pasamos de una contribución de renovables del 14% al 72%. Y en cuanto a los indicadores de rendimiento energético, para ver lo que sería la calificación energética del edificio, pasamos de tener 47,64 kilos de CO2 por metro cuadrado al año de emitir, esto sería la contaminación de ese edificio hacia la atmósfera, a emitir 9,84 kilovatios de CO2 por metro cuadrado al año. Es decir, tenemos un edificio energéticamente muy, muy sostenible en la que hemos implementado tecnologías pues, que están al alcance de todos, como la energía fotovoltaica, la solar térmica, incrementos de aislamiento o las bombas de calor. Al realizar o aplicar esa metodología en lo que sería el índice de calificación energética, comparando las emisiones de CO2, lo que dice la metodología es una fórmula, una expresión en el que compara esas emisiones de CO2 que hemos obtenido con edificios similares, de las similares características en el mismo emplazamiento en la zona climática,
en España. Entonces vemos cómo está el edificio diseñado dentro de la comparativa del sector. Realizando esta comparativa obtenemos un índice C de calificación energética de 0,21, que si vemos la escala para este edificio es una calificación energética A, ya que es menor de 0,4. Aquí vemos la calificación energética que tendría que seguir para esta tipología de edificios, desde lo que sería la A hasta lo que sería la G. Por tanto, mejorando con ese diseño, partiendo del edificio sin rehabilitar y haciendo el modelado y implementando las diferentes medidas de mejora, logramos incrementar considerablemente lo que sería la eficiencia energética del edificio y lograr el objetivo que quería la universidad, que era obtener un edificio con la máxima calificación energética. Os voy a presentar ahora otro ejemplo que realizamos más recientemente, en el que combinamos un poco lo que sería la metodología de certificación energética, pero ya utilizando el programa que tenemos normativo en España con la parte de auditoría energética. Este edificio se construyó a principios del siglo XX, es un edificio modernista y se construyó como un hospital de jornaleros. Está ubicado en Madrid. Tuvo uso como hospital durante varias décadas y sobre los años 60 se abandonó completamente, hasta que a mediados de los años 80 lo adquirió la Comunidad de Madrid para rehabilitarlo y tenerlo como una de sus sedes. Actualmente es la sede de la Consejería de Vivienda. Aquí tenéis algunas de las fotografías, es un edificio modernista muy, muy bonito que tenemos en Madrid. La rehabilitación se hizo, como veis aquí, entre los años 84 y 86, pero en el año 2018 se contrató una nueva auditoría energética para mejorar esa rehabilitación que ya se había quedado un poco obsoleta. En la rehabilitación, la parte de rehabilitar el edificio, que estaba muy deteriorado porque estuvo abandonado desde los años 60 hasta los años 80, se instalaron 2 calderas eléctricas de 300 kilovatios, lo que a lo mejor en aquella época, en los años 80, pues podía ser una buena solución, una solución bastante moderna, pero luego conllevó con el tiempo que ese edificio, al estar ubicado en Madrid, donde el clima es bastante frío en invierno, pues tuviese costes de electricidad o facturas de electricidad debidas solo a la calefacción en torno a 25.000 euros al mes, y los meses en los que se utiliza menos calefacción, como podría ser octubre o podría ser mayo, pues en torno a 8.000 euros al mes, lo que eran facturas muy, muy importantes. En la rehabilitación también se instaló un suelo radiante, que es una tecnología de emisión de calor muy eficiente porque trabaja a baja temperatura, pero que debido a el uso, pues ya en el año 2017-2018 pues estaba ya parcialmente inutilizado, y lo que se había ido haciendo en el edificio es ir poniendo parches, digamos, a los distintos sitios donde se necesitaba calefacción porque ese suelo radiante ya no funcionaba, pues ir colocando pequeños equipos autónomos, pequeños splits, pequeños multi-splits para calefactar esas zonas. Entonces, lo que se pretende ahora, desde que se hizo la auditoría y ahora que aún seguimos realizando los proyectos de rehabilitación, es realizar una instalación de climatización centralizada, a la vez de implementar otras medidas de ahorro y eficiencia energética que aumenten la eficiencia energética del edificio y que utilicen al máximo energías renovables. Son figuras del programa de certificación energética que tenemos en España. Aquí podéis ver cómo hicimos el modelado del edificio, un edificio bastante complejo que se tuvo que ir simplificando para poder simular, porque si no ocupaba o utilizaba mucha memoria de cálculo a la hora de realizar la simulación mediante el ordenador, pero que sí nos permitió realizar la valoración energética de los edificios. Con ese programa obtuvimos la demanda energética mensual del edificio, que la tenemos aquí. Vemos que tenemos mucha más demanda en calefacción que en refrigeración, no tanto porque en Madrid no sea el clima extremo tanto en verano como en invierno, sino porque es un edificio de la administración y en verano generalmente pues trabaja menos horas y hay muchas más personas de vacaciones.
Tenéis aquí los equipos que tenemos. En la parte inferior derecha podéis ver las antiguas calderas eléctricas que se deberán sustituir. En la actualidad aún están funcionando porque aún no se han implementado las medidas de ahorro y eficiencia energética propuestas. Y en la parte derecha tenéis aquellos equipos de bomba de calor que se han ido poniendo como, digamos, como para parchear aquellas zonas donde ya no funcionaba el suelo radiante, etcétera. Las medidas que se implantaron en la rehabilitación energética fueron las que vemos en la parte inferior y fueron 5. En primer lugar, para la mejora del envolvente se planteó el recubrimiento de las cubiertas de la parte superior con pintura térmica. Al ser un edificio protegido, un edificio modernista, que prácticamente no se podía actuar sobre el envolvente, pues esta solución nos pareció bastante adecuada porque solo se tocaban las cubiertas y prácticamente esta actuación no se aprecia desde lo que sería el exterior del edificio y no afecta a lo que serían las características del edificio. También se planteó el cambio de acristalamientos en las ventanas sin tocar los marcos de madera, que también estaban protegidos al ser un edificio protegido, pero sí que se comprobó que habría espacio suficiente para poder cambiar los vidrios de vidrio simple a vidrio doble. También se facilitó o se planteó el cambio de la iluminación a tecnología LED. En cuanto a la instalación de climatización, se ha planteado una instalación de climatización geotérmica, tanto para proporcionar calefacción como refrigeración, y también se ha planteado una instalación de generación fotovoltaica en la cubierta. De todas estas medidas, vemos en lo que sería el gráfico de tarta de la parte izquierda lo que sería el porcentaje de inversión que afecta a cada una de estas medidas, y en la parte derecha vemos el porcentaje de ahorro eficiencia energética. Por ejemplo, el cambio a tecnología LED, por ejemplo, supone solo el 4% de la inversión total planteada del proyecto en medidas de eficiencia energética, pero implica un 19% del ahorro energético al año que se conseguiría. La instalación fotovoltaica, por ejemplo, supone una inversión del 13% con un ahorro del 11%. El cambio del recubrimiento de pinturas térmicas, una inversión del 11% y un ahorro energético del 3%. El cambio a vidrios, una inversión importante del 32%, porque claro, habría que desmontar todas las ventanas para cambiar los acristalamientos, dejando los marcos, y un ahorro muy pequeñito, solo del 1%. Y la instalación geotérmica es una inversión importante y supone el 40% de la inversión de todas las medidas de ahorro y eficiencia energética, proporcionaría el 66% del ahorro energético de todas las medidas de ahorro y eficiencia energética. Comparando tanto la inversión como el ahorro, pues podemos ver dónde podemos focalizar lo que sería la inversión para conseguir más rápidamente lo que sería los ahorros energéticos. Vemos aquí cómo va variando la calificación energética del edificio conforme vamos implementando las medidas. En la tabla tenemos el certificado energético inicial que hicimos con el edificio con la situación actual, porque como he dicho aún no se han implementado las medidas, se hizo en mayo del 2018, y tenemos la calificación en emisiones de CO2, que es la más importante, y la calificación en energía primaria por metro cuadrado. Nos vamos a fijar solo en las de emisiones de CO2. Tenemos en el certificado inicial tendríamos una D, de la calificación D, es decir, bastante bajita. Las mejoras en iluminación sí que disminuirían un poquito las emisiones de CO2 por metro cuadrado, pero no nos ayudarían aún a cambiar de letra. Las mejoras en la envolvente, como vemos tanto las de pintura como los vidrios dobles, sí que mejoran la letra en una calificación, es decir, podemos pasar de una D a una C. Ya cuando implementamos la geotermia, bueno, estas son las medidas por separado, ¿vale? Si implementamos solo geotermia, ya podemos pasar de una D a una B. Si implementamos fotovoltaica, también podemos pasar de una D a una C, subir una letra. Y si implementamos todas las medidas, prácticamente reducimos a la mitad las emisiones de CO2, pasamos de 88,19 kilos de CO2 por metro cuadrado al año a 44,38, y pasamos de una calificación D a una calificación B, que sería el objetivo final del edificio.
Esto es un poco para demostraros o para ver cómo implementando diferentes medidas de ahorro y eficiencia energética podemos mejorar la calificación energética del edificio y además podemos cuantificarla para poder comparar nuestro edificio con otros edificios que están también cuantificados con la misma escala. Y ya para finalizar la presentación, presentaros brevemente la última herramienta que os he comentado, que sería sobre la gestión energética, la monitorización y el control, en la que pues es importante controlar o saber cuál es el consumo energético que tenemos en los edificios, es decir, lo que se denominan edificios inteligentes, que incluyen pues, la monitorización de los consumos, la automatización de los distintos elementos, sistemas de seguridad y otros sistemas de comunicación, entretenimiento, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de esta monitorización? Pues el objetivo de esta monitorización es realizar una planificación energética para saber en todo momento lo que estamos consumiendo y poder modificar la curva de la demanda, para así poder desplazar, por ejemplo, las puntas de los consumos de energía de zonas en las que está consumiendo todos los edificios a zonas donde no estamos consumiendo todos los edificios y poder también así regular lo que sería el sistema eléctrico global del país o de la región, es decir, reducir las puntas de consumo desplazando los consumos. Esto se puede lograr mediante sistemas de almacenamiento energético, mediante la gestión de las fuentes de energía renovable y sobre todo mediante el software de almacenamiento y gestión. Y también es una herramienta muy importante, pues lo que sería la monitorización y la planificación energética, es decir, saber en cada momento lo que estamos consumiendo para gestionar lo que sería la eficiencia energética de los edificios. Y para concluir y como conclusión, bueno, valga la redundancia, lo que quiero comentar es que en esta presentación lo que os he querido transmitir es que realmente disponemos de herramientas y de tecnologías que nos permiten mejorar la eficiencia energética de la edificación y que lo que tenemos que hacer ahora es actuar, es como ingenieros, como profesionales del sector de la construcción o del sector de las instalaciones, tratar de aplicar todas estas metodologías que nos permiten evaluar la eficiencia energética en los edificios para poder mejorarla y poder implementar todas aquellas tecnologías que disponemos en el mercado y que están a nuestro alcance y poder así reducir el consumo energético en el sector de la construcción, que como hemos visto tenemos un amplio margen de mejora. Y con esto daros a todos las gracias por vuestra atención y ahora para completar la jornada sí que daría paso a mi compañero en Energesis Natura, Yair Berrío, que es el coordinador de un proyecto que es de edificación sostenible que está realizado en el departamento del Magdalena. Bueno, muchas gracias Teresa por la presentación. Agradecer al profesor John Taborda, vicerrector, por la oportunidad y por este espacio que nos brinda. Consideramos importante y pertinente para concluir la excelente presentación de la doctora Teresa, presentarles un estudio de un proyecto que estamos desarrollando actualmente. Disculpen, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Ok, perfecto. Queremos presentarle un proyecto que en estos momentos en el cual estamos participando, que es de la Gobernación del Magdalena y que es ejecutado por la Universidad de la Costa de Barranquilla y en el cual nosotros estamos implementando algunas tecnologías que hemos desarrollado para el tema de eficiencia energética. Pues el proyecto es estructuración de un sistema de información integral para la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático y medidas de arquitectura bioclimática en el departamento del Magdalena. Nuestro proyecto o nuestra participación está en marco del proyecto de investigación de los efectos del cambio climático sobre el recurso hídrico, biodiversidad y actividades agropecuarias. Como ya lo mencioné, es un proyecto ejecutado por la Gobernación del Magdalena, operado por la Universidad de la Costa, en el cual en estos momentos somos subcontratistas de la Universidad de la Costa, aportando las tecnologías
de arquitectura bioclimática sostenible. Los objetivos de este proyecto es instalar equipos para la medición de humedad y temperatura, aplicar recubrimientos termoaislantes, instalar sistemas fotovoltaicos y desarrollar una plataforma de visualización de datos. Este proyecto tiene como población objetivo 8 municipios del departamento del Magdalena, que es Chibolo, Nueva Granada, Santa Bárbara de Pinto, Plato, Guamal, Zona Bananera, San Ángel y Sitio Nuevo. Como producto final se espera obtener un protocolo para la implementación de edificaciones sostenibles en el departamento del Magdalena. Este ejercicio o este proyecto es para ponerles un contexto de lo que se está haciendo en el departamento del Magdalena y que está relacionado con todas esas metodologías y esas medidas que comentó la doctora Teresa y que queremos implementar aquí en el departamento del Magdalena. Como nos damos cuenta con esta fotografía, quiero ilustrarles un poco de la realidad de nuestro territorio, que es completamente diferente a la europea, al interior del país. Cuando se pensó el proyecto, se pensó en, bueno, ¿qué hacemos con todas esas edificaciones de las zonas rurales que no cuentan con esos diseños, o sea, no están diseñadas ni primero para adaptarnos al cambio climático y para implementar algunas de las tecnologías? Pues lo que normalmente se pensaría es que debemos construirlas nuevamente para que cumplan con los criterios de adaptabilidad y sean eficientes energéticamente. En este caso, pues lo que quisimos es mostrar unas estrategias pilotos para implementar en estas viviendas. La idea era intervenir o implementar estas tecnologías en 120 viviendas distribuidas en los 8 municipios que le mencioné. Pues las medidas están básicamente enfatizadas en 2 tipos de soluciones tecnológicas. Una, un recubrimiento termoaislante que disminuye la temperatura hasta en 5 grados centígrados, como lo muestra la ilustración. Afuera tenemos 33 y aplicamos en el exterior el recubrimiento termoaislante, logramos unos ahorros en cuanto a la temperatura de 28 grados. Esos 5 grados representan unos ahorros energéticos porque el usuario o las personas que viven en la vivienda se va a sentir mejor, va a sentir un mejor confort térmico y se supone o se espera que de pronto tenga unos ahorros energéticos. Todos sabemos que pues lo que supone para una familia de estrato 1 y 2 tener aires acondicionados en su vivienda, pues los costos económicos o los ingresos no le da para pagar el servicio de energía. Entonces lo que tratamos de implementar o investigar o aportar en este proyecto es llevar estas tecnologías que son de bajo costo a esas familias para que puedan tener un mejor confort térmico. Una segunda medida bioclimática es la implementación de sistemas fotovoltaicos para la promoción del ahorro eficiente de la energía y el uso de tecnologías renovables. Normalmente nos encontramos también con esos grandes impedimentos. Por lo menos estas viviendas no cuentan con acometidas en buenas condiciones. Normalmente las entidades, bueno, el país a nivel nacional debería permitir que las familias puedan implementar ese tipo de tecnología. Actualmente hay algo que se denomina autoconsumo, es decir, que yo puedo instalar energía solar en mi vivienda, le inyecto esa energía que estoy dejando de consumir a la red y la empresa debería devolverme ese recurso económico. Pues sabemos que en la teoría todo está muy bonito, todo está escrito, pero en la práctica no se realiza de esa forma. Y que la infraestructura con que están construidas esas viviendas tampoco permiten que le puedan aprobar un tipo de proyectos como este. Lo que hicimos de esta manera fue dotar a estas viviendas con sistemas fotovoltaicos, no inyectando la red, sino conectando a la red para tener un sistema de respaldo que permitiera suministrar 6 kilovatios al día. Con este sistema ellos podrán utilizar una nevera, podrán utilizar la nevera, la lavadora, la iluminación, pues los equipos de sonido que son muy comunes en esta zona. Una turbina no alcanza para un aire acondicionado por el tema de los picos de corriente que manejan estos electrodomésticos, pero puede suplir o puede convertirse en un sistema de respaldo
aun cuando una de las problemáticas que más se evidencia en este tipo de zonas es que las fallas eléctricas que comúnmente, pues los que somos de aquí del Magdalena y de la costa atlántica conocemos. De esta manera, lo que queremos con este proyecto es que esos 120 viviendas están monitoreadas. Nosotros diseñamos este equipo de monitoreo de humedad y temperatura que está enviando en tiempo real la información que está registrando en las viviendas. Aquí observamos en la fotografía izquierda un sensor de humedad y temperatura que está registrando minuto a minuto los datos de humedad y temperatura y lo está enviando hacia una plataforma web. Esos sensores están monitoreando la temperatura interior y la temperatura exterior de las viviendas. Estos equipos, como lo dije, están instalados en todas las 120 viviendas para realizar ese monitoreo en tiempo real. Es decir, que ustedes en estos momentos pueden ingresar a la plataforma que dispone el proyecto y pueden verificar los datos de cada vivienda. El diseño de esta investigación, porque es un proyecto financiado con fondos de ciencia y tecnología, no es un proyecto de implementación, es un proyecto de investigación. En lo que se quiere es evaluar cuál de esas medidas bioclimáticas son las más adecuadas y acordes con las realidades de esas viviendas. Entonces, se distribuyen así. Hay una vivienda de control que no tiene ninguna de las viviendas, de las medidas implementadas, no tiene ni paneles ni recubrimiento, simplemente está midiendo temperatura y humedad. Hay una vivienda con recubrimiento que también está midiendo humedad y temperatura. Hay otra vivienda mixta que tiene las dos tecnologías, tanto paneles solares como recubrimientos termoaislantes. Y una vivienda que tiene panel solar y que está en todo momento también midiendo humedad y temperatura y también midiendo el consumo de las viviendas. Es decir, cuánto están consumiendo las viviendas. Esto es un poco para ilustrarle. Este es el recubrimiento termoaislante que aplicamos tanto en las fachadas como en el techo. Aquí lo que observan en la parte inferior izquierda es un sensor de temperatura y humedad. Lo que permite este recubrimiento es disminuir la temperatura al interior de las viviendas, y también los que somos de acá de la costa Caribe conocemos que, pues no tengo los datos exactos, pero me atrevería a decir que un 60 o 70% de las viviendas están construidas con techos de asbesto, lo que conocemos como Eternit, y sabemos que eso representa un tema de salud pública, pues porque es cancerígeno. Lo que estamos probando y también investigando es que no en el proyecto, sino dentro de la empresa con la participación de las empresas españolas, es si de pronto este recubrimiento puede encapsular esas partículas de asbesto y disminuir los efectos que tienen para estas comunidades. Es decir, estas comunidades jamás van a tener, o va a ser muy difícil que modifiquen esos techos. Entonces tratamos de llevarle este tipo de tecnologías que son muy económicas y que ellos lo pueden implementar. Acá les muestro pues los sistemas solares que estamos implementando en estos momentos. Todavía no tenemos resultados. Los resultados tienen que analizarlo en la Universidad de la Costa. Hasta este momento estamos terminando de instalar todas las tecnologías. Este es el sistema fotovoltaico y toda esa información que estamos recolectando en cada una de las viviendas llega a esta plataforma web, que como observan tiene, además de la arquitectura bioclimática, tiene otros componentes. Sin embargo, en estos momentos lo que queremos es mostrar el proyecto de arquitectura bioclimática, y están monitoreadas las 120 viviendas con los datos que ya les mencionaba. En cualquier momento pueden ingresar. Yo ahora les puedo compartir el link para que ingresen directamente y puedan evidenciar que se está registrando la temperatura y la humedad de esas viviendas. Lo que queremos no es solo tener una plataforma web, porque sabemos las dificultades que tiene esta población para el acceso a Internet, sino es tener también una aplicación que sea de más fácil acceso a las poblaciones y que en cualquier momento puedan monitorear estas tecnologías, esta
plataforma de integración lo que busca también es que puedan en algún momento decirle al usuario, en estos momentos usted lleva 100 kilovatios consumidos, te estás pasando del mes anterior, es decir, tener que sea bastante dinámico, didáctico y que pueda promover el uso sostenible de estas tecnologías. Todo este proyecto está acompañado de una estrategia de apropiación social, es decir, no es solo llegar, instalar estos equipos y medir y obtener resultados científicos, que es lo que el proyecto busca en sí, sino hacer una estrategia de apropiación social, es decir, llegarle a las comunidades, explicarles para qué sirven estos equipos, cuáles son los beneficios que usa, que no solamente con el uso del recubrimiento termoaislante va a disminuir la temperatura de la vivienda, sino que debe acompañarla con el uso de otras tecnologías, con la siembra de árboles, también con el reemplazo de tecnologías de la iluminación LED y el uso eficiente de la energía. Entonces, todas estas estrategias o todas estas tecnologías están acompañadas con estrategias de apropiación social. Estos son los datos que da, pues cualquier persona puede visualizar la información en estos momentos en la web. En unos meses estará disponible en una aplicación móvil y solamente las personas registradas pueden, pues comunidad científica, universidad, pueden descargar la información para hacer los análisis. Lo que en un momento queremos es que este proyecto les va a quedar a las comunidades y que estos datos puedan ser aprovechados por los estudiantes de la Universidad del Magdalena y de otras universidades de la costa para que puedan hacer estudios y que podamos obtener resultados, por ejemplo, como los que nos mostraba la doctora Teresa. Esto es un poco de lo que quería mostrarles el día de hoy, de este tipo de proyectos que estamos adelantando en el departamento del Magdalena y que tienen un impacto significativo en el territorio y que permite adaptarnos también a todos esos efectos del cambio climático, como es el aumento de temperatura. Y no solo eso, va a permitir a las comunidades lograr unos ahorros energéticos y por ende unos beneficios económicos para estas comunidades. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna consulta o alguna pregunta, pues estamos abiertos. Les estoy compartiendo al chat el link de la página, donde pueden consultar la información. Es una página que aún está en construcción. Hay algunos links que no están funcionando, pero el de arquitectura bioclimática y el de una red de monitoreo que también se está diseñando con el proyecto ya está disponible y pueden hacer uso de esa información. Muchas gracias. A continuación fueron los ministros de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Asney, adelante, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. La señora Soslenis Perea pregunta, ¿cada cuánto realizan el ejercicio de la medición del consumo de energía de los edificios? Y si tienen algo que mejorar, ¿qué tiempo consideran para el cumplimiento de las normativas? Entiendo que será para las auditorías energéticas. Las medidas de auditoría energética las realizamos dependiendo del tipo de edificios. A lo mejor para un edificio terciario en el que a lo mejor necesitamos caracterizar correctamente, pues necesitamos medir cada 5 minutos los consumos. A lo mejor en un edificio más pequeño podemos medir cada 10, 15 minutos lo que serían los consumos. Y el periodo de tiempo es el que se considere suficiente para caracterizar la curva tipo de demanda. Por ejemplo,
en una vivienda o en un edificio residencial, pues sería una semana, porque el patrón es diferente de lunes a domingo, y a lo mejor en un edificio de uso intensivo donde se consume igual 24 horas, pues bastaría con 2 o 3 días. En cuanto a la segunda pregunta, quiero que era la implantación de las medidas, no hay ninguna obligatoriedad para implantar las medidas de auditoría energética, pero sí son recomendables. Entonces, cuando quieran los propietarios, pero no hay ningún periodo establecido para implantarlas. Gracias, doctora Teresa. Hasney, ¿tenemos alguna otra pregunta? Ahora sí, me escuchan, perdón, tengo problemas Sí, con la Hasney, conexión de la red. Ok. te escuchamos. Óscar Araujo primero aclara que llegó un poco tarde a la presentación y asimismo indica que quisiera saber qué software se utiliza para modelar la edificación. Podemos utilizar diferentes software en los países en donde tenemos normativa, la certificación energética, los ministerios los que han puesto un software específico, pero por ejemplo hay software muy bueno como puede ser el Energy Plus o el software del programa DOE o incluso el programa Transys, que lo podemos encontrar y lo podemos utilizar cualquier técnico, cualquier ingeniero. De esta manera hemos terminado las preguntas de nuestros espectadores. Muchas gracias por su participación. Ahora damos paso a Leonardo Melo para que dirija la retroalimentación e histograma de la felicidad. Voy a ir apoyando en el momento, Leo. ¿Te escuchamos? Muy buenos días para todos. Vale. Un gusto estar acá con ustedes. Como ven en el Menti, ya les envié el código porque nos gustaría que nos retroalimentaran, porque recuerden que en esta cátedra que estamos viendo estamos más conectados que nunca, a pesar que estamos, como dicen por ahí, unos en un lugar, otros en otro, pero estamos siempre conectados y a la mano de todos. En la retroalimentación estoy viendo que ya están aquí, que todos están contentos, calificando desde 4 en el histograma de la felicidad. Me gustaría saber comentarios positivos y en qué podemos mejorar aquí desde la cátedra, y felicitar a los compañeros que están al frente de esto en cabeza del vicerrector, el doctor John Taborda, y nuestro rector, que siempre nos invita a que sigamos mejorando a pesar de las adversidades. Seguimos mejorando. Todos dicen que excelente, excelente. Van 7, muy positivo. Otros califican 9. Van 9 personas. Me gustaría escuchar los comentarios de los compañeros que califiquen. Y vamos en alrededor de 18 percepciones recibidas. Muchas gracias ante todo por su tiempo, por el tiempo de nuestros conferencistas del día de hoy, de nuestra doctora Teresa, el doctor Jair, agradecerle su tiempo y estos espacios. Ya llevamos alrededor de cerca de 20 retroalimentaciones. Es importante para nosotros conocer qué opinan de la cátedra del día de hoy. Posteriormente a esta diapositiva podremos encontrar un espacio para que nos regalen sus comentarios finales y retroalimentación. Ya llevamos cerca de 24 percepciones, todas calificando sobre 4 y sobre 5. Doctora Teresa, doctor Jair, quedaron los participantes muy contentos con sus intervenciones. Recordemos que estamos hablando de un público objetivo el día de hoy de cerca de 60 personas entre Facebook Live y Zoom. Y en pantalla pueden estar viendo las calificaciones. Seguimos en cerca de 30 comentarios. Muchísimas gracias. Es importante contar con su retroalimentación. Acá en Facebook nos hace una pregunta la señorita Angélica Patricia Gómez Navarro. ¿Qué oficina de la gobernación actualmente lidera este proyecto?
Doctor Yair, si nos puede apoyar con esta inquietud, si tiene... Sí, claro. Este proyecto está, bueno, es operado por la Universidad de la Costa, pero está adscrito a la Oficina de Planeación. Aclaro que es de la anterior administración, pero que todavía está ligado a esta Oficina de Planeación. Sin embargo, el proyecto tiene sus propias oficinas en la Universidad de la Costa. Muchas gracias, doctor Yair. Bueno, ya tenemos más de 30 percepciones. Vamos a cambiar a la segunda diapositiva, en la que agradecemos nos registren sus comentarios finales y toda percepción que nos pueda ayudar a mejorar, toda retroalimentación que le quieran comentar a nuestros conferencistas en esta segunda sesión de la cátedra Energética. Simplemente es actualizar, sí. Dale, Leo. Muy comentario muy positivo, como es. Excelente charla, excelente. ¿Y qué podemos mejorar, compañeros? Estudiantes, docentes, egresados, personas externas. Por el chat le agradecen al doctor Yair, que excelente presentación, igualmente a la doctora Teresa, excelentes proyectos por parte de los conferencistas, ahora se pueda trabajar conjuntamente con administraciones municipales. Leo, ¿me colaboras en el Menti? ¿De alguna otra percepción? Muy buena, gracias por brindarse el espacio, excelente presentación. Alrededor de 5 personas, excelente proyecto, se requiere mayor inversión en esta área, en el departamento lo requiere. Muy positivo este comentario, hasta el momento todo muy entendible para todo el público, deberían expandir la cobertura a todo tipo de público. Pues la verdad, darle gracias por la información y las explicaciones brindadas, siento que todo estuvo bien y hacer más charlas y más proyectos, excelente cátedra. Me parece una excelente charla, estos proyectos nos enriquecen a nosotros como estudiantes, muy bien, muy buena, gracias a los ponentes por compartir con nosotros, de verdad muy enriquecedor todo esto. 9 personas han comentado en el Menti. Así es. Recordemos para todos nuestros participantes que estas son charlas y cátedras abiertas, gratuitas, certificables. En ese sentido, pues la cobertura está expandida a todo tipo de público, la extensión de la invitación así está. Por este medio, por Facebook Live, pueden ver todas las charlas acorde a las programaciones que vamos lanzando. Bueno, Leo, ¿me confirma si hay más comentarios? Me gusta mucho lo que muestra de los proyectos realizados por la empresa en distintas partes del mundo con distintas realidades. Se logra visibilizar a pesar de las diferencias. La pertenencia de estas medidas es indiscutible. Comentan acá en Menti. Bueno, en general todos los comentarios son de agradecimiento. Agradecerle el Berrío comenta, con gusto de verte, saludos a tus estudiantes de Nueva Granada. Claro que sí. Bueno, agradecerles a todos, doctora Teresa, muchísimas gracias por este espacio, al doctor Pedro, al doctor Yair Berrío. Gracias a ustedes, Stephanie, por el espacio. Ojalá tengamos otra oportunidad para presentarle los resultados de este proyecto. Seguramente estaremos coordinándolo con el profesor John Taborda. Felicitaciones a todos por asistir. Así será, profe. Y en nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, el 22, energéticamente sostenibles. Nuestros agradecimientos con la conferencista y los invitados especiales que se dieron cita en el marco de este evento. Que tengan todos un buen día.